vuoden Eliseo. Ja siihen viimeksi mä puhuin viikko sitten Elisasta Karmevuorella. La vez pasada les hablaba sobre el profeta Elías ahí en el Monte Carmelo. Ja siitä minkälaisen voiton Elias sai Karmevuorella Baalin profeetoista. Y esa victoria del profeta Elías ahí en el Monte Carmelo. Okay. Sí, gracias. La victoria del profeta Elías en el Monte Carmelo les decíamos. Joo, siinä. Ja sitten sitten Elisalle tuli takapakkia sen jälkeen. Y a Elías le vino, ¿verdad?, que consecuencias. Valtava Jumalan ihme tapahtui ja valtava voitto epäjumalista. Bueno, vienen ahí cosas que se le atraviesan al profeta Elías después de esa victoria tan grandiosa. Mutta sitten sen jälkeen, kun Elias kuuli, después de que Elías escucha, kuuli, että Isabel oli uhannut tappaa hänet. Que Jezabel quería matar a los profetas de Dios. Niin Eliakselle tuli pelko. Y que quería matar especialmente a Elías le viene temor. Ja Elias pakeni erämaahan. Elías va y se esconde ahí en el desierto. Nyt me saadaan Jumalan henki uuden liiton aikaa. Ahora vivimos, recuérdenlo, estamos viviendo en un tiempo nuevo, vivimos en el tiempo del nuevo pacto. Ja Raamattu sanoo sillä, että me emme ole saaneet pelon henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen Y la mielen Biblia hengen. dice que a los cristianos nacidos de nuevo a nosotros no se nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, valor y de dominio propio. Ja pelko ja rakkaudessa oleva täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Y el temor dice que no es en nosotros porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Kyllähän Jumalan henki vaikutti tietysti Eliaksessa ja hänen kauttaan. Claro que el poder de Dios estaba ahí obrando en Elías. Mutta sitten Eliakselle tuli oikein todella valtava pelko ja masennus, kun Isabel uhkasi Pero tappaa cae hänet. en una tremenda depresión y con gran temor. Ja Elias sanoi, että Herra, ota minut pois, en ole isiäni parempi. Y dice Elías, ¿sabes qué? Mejor quítame la vida, sería mejor que muriera. Ja Elias meni kinsteripuun alle. Y él va nukkumaan. y se va abajo de un árbol y se echa a dormir. Ja Elias nukkui ja sitten tuli Jumalan enkeli, joka herätti hänet. Viene el ángel de Dios y lo levanta. Ja Jumalan henki sanoi Eliakselle, El ángel de Dios viene y le dice, että Jumalan enkeli sanoi Eliakselle, le dice este ángel, että hän antoi Eliakselle leipää ja hän antoi Eliakselle vettä juoda. le da alimento, le da pan y bebida. Ja sanoi, että syö tämä. Le dice, come de esto. Ja kun se oli Jumala antama ruoka hänelle, Jumalan enkeli Porque era antama ese alimento dado de Dios para él. niin sen voimalla Elias meni Horebin vuorelle 40 päivää. A través de este alimento que el Señor le da de manera milagrosa, hace que aguante los 40 días ahí en el monte de Horeb, Eli siitä ruoasta hasta llegar ahí. siitä tuli yliluonnollinen voima Eliakseen. Le viene una fuerza sobrenatural a Elías. Kun ei sanota, että Elias ei mitään siellä 40 päivän aikana. Ahí no menciona la Biblia que hubiese comido durante esos 40 días nada más. Joo. Ja okei. Ja sitten Elias meni Horebin vuorelle. Allí Elías cuando está en el monte Horeb, Ja sitten Elias meni luolaan Horebin va vuorelle. ahí a la cueva. Ja sitten Elias ajatteli, Elias meni luolaan ja sitten Jumala kutsui hänet. Y ahí en esa cueva el Señor le llama. Ja sanoi, että tule ulos luolasta. El Señor mismo le llama de esa cueva y le dice, sal de esa cueva. Ja siinä samassahan sitten Elias myös valittaa siitä, että hän on ainoa profeetta, joka jälleen ei ole ketään muuta profeettaa enää Y en Israelissa. ese momento también Elías aprovecha para quejarse con el Señor y dice, ay Señor, Señor, ¿sabes qué? Yo no soy el único profeta tuyo que he quedado. Mutta Jumala sanoi, että mä olen säästänyt 7000 profeettaa, jotka eivät ole Y el Señor le notkistaneet polviaan responde Baalille. para su sorpresa, yo me he reservado 7000
a profetas que no han doblado la rodilla frente a Baal. Joo. Siis Jumalahan voi käyttää niin kuin ketä tahansa, niin kuin aikaisemminkin Javier puhui jo. Podemos ver cómo el Señor está llamando y puede usar a cualquier persona, como el profeta Javier nos explicaba. Siis kukaan ei ole korvaamaton Jumalalle. Pero ¿sabes qué? Ninguno de nosotros es alguien del que Dios no pueda, ¿cómo prescindir? Que no somos imprescindibles, recuérdalo. Mutta sitten silloin kun Jumala kutsuu jonkin, Pero cuando Dios llama a alguien, kun Jumala on kutsunut sinut tai kutsuu sinut, cuando Dios te ha llamado a ti o cuando Dios te llame a ti, niin se kutsu kannattaa ottaa vastaan. ese llamado vale la pena que lo aceptemos. Koska silloin kun saatat Jumalan kutsun vastaan ja sä palvelet Herraa, Porque cuando tú recibes y aceptas el llamado de Dios, niin siitä saa siunauksen. tú eres el que va a recibir bendición. Mä muistan silloin aivan alkuvaiheessa, kun mulla alkoi profetoimisen lahja toimimaan. De manera personal recuerdo en mi ministerio hace añísimos que yo empecé el ministerio cuando empecé este llamado profético. Mähän niinku rukoilin Jumalalta profetoimisen lahjaa. Yo estaba en mis recién comienzos pidiéndole a Dios que me diera el don de profecía. Koska jos me halutaan Jumalalta jotakin, niin meidän pitää pyytää sitä Jumalalta. Porque cuando nosotros queramos algo de Dios, pues tenemos solamente que pedírselo. Ja Raamatullisesti meidän pitää pyytää armolahjaa, jos me Y halutaan la Biblia, aparte de todo, recuerden que nos exhorta, dice que busquemos los dones del Espíritu Santo, que los pidamos. Joo, ja sanotaan siitä, kun mä rukoin, niin noin kuukauden kuluttua mulla alkoi tulemaan näkyjä. Y no pasó ni un mes cuando yo empecé a recibir visiones de Dios. Ja se oli niinku ensimmäinen kokous, missä mulla alkoi toimimaan profetoiminen, kun mä olin yhdessä kokouksessa. Y me recuerdo en una de las primeras reuniones en que empecé a recibir las visiones de Dios. Ja sit siellä oli yksi profeetta, jonka kanssa mä toimin, mutta mä itse olin kuulijakunnassa, hän oli puhumassa. Y me recuerdo cuando me venían las visiones, pero ahí estaba un profeta de Dios con el que yo también estaba, ahora sí que trabajábamos juntos, pero yo por obediencia obviamente me callé porque él estaba ministrando. Ja sit hän profetoi siellä paljon ihmisille, niin kuin aina. Y este profeta tenía la costumbre siempre de profetizarle hacia toda la gente. Ja mielenkiintoista oli se, että mulle tuli samoja näkyjä, mitä hänen. Ne tuli myös ennen kuin hän sanoi julkinen. Y algo muy curioso es que pasaba que lo que él decía, a mí me venían las mismas visiones. Es más, antes de que él dijera esa visión para la persona o la palabra la visión que había tenido y se la soltaba a la persona, a mí antes ya me había venido la misma visión de lo que él estaba viendo. Ja mä tiesin, että ne näyt tuli Jumalalta, mutta kun mä en ollut ikinä profetoida julkisesti. Y yo me recuerdo que yo sentía dentro de mí esto es de Dios, pero personalmente nunca había soltado una palabra profética. Niin mä en ollut uskaltanut sanoa niitä ääneen. Y la verdad es que yo estaba ahí y estaba pendiente de lo que pasaba y al mismo tiempo yo no me atrevía a decir lo que estaba viendo. Ja sen kokouksen jälkeen, kun se oli ohi, mä olin jo kotona. Y ya cuando la reunión había terminado y me fui a mi casa, Niin mä soitin tälle profeetalle. le llamé a este hermano profeta. Ja mä sanoin, että tiedätkö, että mulla tuli samoja näköjä, mitä sä profetoit, että mulla toimii profetoimisella, että mä en uskaltanut tuoda julki niitä. Y sabes que en esos momentos en que tú ministrabas a la gente y yo estaba ahí, a mí me venían las mismas visiones y me hubiera gustado soltarlas también para estar ahí ministrando, pero sabes que no me atreví. Hän sanoi mulle, että jos Jumala puhuu, sano ne ihmisille, mitkä Jumala puhuu. Y me dice, ¿sabes qué? Si estabas ahí frente a la gente y Dios te estaba hablando de las personas, cuando suceda eso, suéltaselo a la gente porque tú tienes que ser obediente a la visión de Dios. Niin hän sanoi, että sä saat kuuliaisuuden siunauksen sieltä Jumalalta. Porque sabes que cuando tú por obediencia das la palabra de Dios, lo que estás mirando, eso es para el Señor agradable, que por fe estás sacando lo que Dios te muestra. Ja siitä hetkestä se on aina jäänyt mun mieleen ne sanat, mitkä hän sanoi. Y la verdad de ahí siempre me quedó en la mente, ¿verdad? Me recordé siempre esas palabras. Että kun me totellaan Jumalaa ja palvellaan Herraa,
que nosotros por obediencia estamos sirviendo a Dios. Ja erityisesti kun sä oot profeettakoulussa, ja se tarkoitus on se, että sä profetois, kun sä oot profeettakoulussa. Y especialmente tú que estás aquí en esta escuela de profetas, si estás aquí es obvio que estás interesado o tienes el llamado profético. Siis aina niin kuin Elisalla oli profeetan oppilaat. Elías tenía a sus discípulos que eran también eran estudiantes de profeta, Alumnos. a sus Alumnos, alumnos y sí. sus discípulos. Sí, exacto. Niin heistä oli tarkoitus tulla, ei itse varsinaisesti Elisan seuraajia, mutta että he profetoja. De ellos tenían que venir también profetas, no solamente unos discípulos, sino que tenían que nacer esos profetas para seguir ese ministerio. Niin mä muistan aina se, että kun profetoi, sä saat kuuliaisuuden siunauksen, joka tarkoittaa. Entonces, cuando tú profetices, cuando saques lo que Dios te da, ¿qué quiere decir? Mitä enempi sä profetoit, kun sä tottelet Jumalasta paremmin ja selkeämmin ja voimallisemmin se alkaa toimimaan. Que cuando tú empiezas a sacar lo que Dios te da por obediencia, aún con un temor, y lo estás haciendo, viene Señor a reforzarte, porque tú estás moviéndote en fe, y Dios viene y te respalda. Edellyttäen sen, että sä oot itse Herran kanssa ja vietät aikaa. Ei lahja voi toimia, jos sä vietät aikaa Herran kanssa. Y sabes qué, para que ese don se desarrolle, para que sea afinado, tienes tú que tener esa motivación de estar con el Señor, de buscar la presencia de Dios y no de estar de aquí para allá, sino de estar buscando, añorando la presencia de Dios. Niin Elias valittaa Jumalalle, että hän yksin jäljellä. Jumala sanoo 7000 muuta profeettaa. Entonces estábamos hablando de Elías cuando le dice el Señor que él se ha reservado 7000 profetas que no han doblado rodilla frente a los falsos dioses. Mutta asia on sillä, että jos Jumala on kutsunut sut mihinkä palvelutehtävän tahansa, Pero hablando de cualquier otro ministerio al que Dios te llamara, niin hän on kutsunut juuri sinut siihen palvelutehtävään. que eres tú a quien ha específicamente llamado el Señor para ese ministerio. Vaikka kukaan ei ole korvaamaton Jumalalle. Porque recuerda, ninguno de nosotros somos imprescindibles para Dios. Joo. Mä kerroin tämän aikaisemmin, muistaakseni täällä, tai en ehkä ole kertonut, mutta semmoinen kuuluisa evankelista kuin edesmennyt kuin Reinhard Bonke. Ya les había platicado tal vez de este evangelista famosísimo que ya partió con el Señor, el evangelista alemán Reinhard Bonke. Ja kun Jumala kutsuu hänet siihen Cuando el palvelutehtävään, Señor le llamó a su tarea, niin Jumala sanoi hänelle, a su ministerio, el Señor le dice, mä olen puhunut 3 jo aikaisemmin ja kukaan ei ole lähtenyt. le dice a este hermano alemán en su juventud, le dice, ¿sabes qué? Reinhard, yo había llamado a 3 personas antes de ti. Eli ihminenhän voi menettää sen palvelutehtävän, jos ei ota Jumalaa kutsua vastaan. Y estas personas no habían Amén, aceptado. La persona, fíjate bien, puede perder esa oportunidad de servir a Dios en un tremendo ministerio para Dios si no acepta ese llamado. Jumala Hesekielin kirjassa. Ahí en el libro de Ezequiel, Juttu on sillä, että ei se ole niin helppo. Jumala on Jumala, mutta kyllä Jumalakin tarvii etsiä sitä, joka lähtee. que Dios es Dios. Y es verdad que no somos imprescindibles, pero también Dios depende de nosotros para Joo. poder hacer su tarea. Joo. Hesekielin kirjassa Jumala sanoi profeetta Al Hesekielille. profeta Ezequiel le dice el Señor, Minä etsin miestä, joka seisoisi muurin aukossa. dice, yo busco un hombre que se levante en la brecha. Israelin kansan puolesta. Va ahí dice frente al Señor por el pueblo de Israel. Mutta minä en ole löytänyt. Pero dice, pero no he encontrado. Ja sitten kun Jumala kutsui profeetta Jeremian, Y cuando el Señor también llamó al profeta Jeremías, niin Jumala sanoi, että Jeremías y Isaías. Jesaja, joo. Isaías. Jesaja.
kenet me lähetämme, kuka menee meidän puolesta? Ahí en Isaías 6, ¿verdad? Vemos cómo el Señor cuando le llama a Isaías le dice después, hoy la veo decir que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Jesaja sanoi Jumalalle, tässä minä olen, lähetä minut. Isaías de inmediato le dice, entonces respondí, yo heme aquí, envíame a mí, dijo Ja Isaías. kaikkihan tämä todistaa sitä, että Jumala kutsuu monia, mutta ei kaikki lähde ollenkaan. Hablando de ese llamado, ¿verdad? Sin temor, tomarlo del Señor, cual sea la situación, y decir al Señor, he aquí, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Joo, sen takia, kun jos Jumala on kutsunut sut, Jumala puhuu sinulle, kannattaa mennä, koska sä saat kuuliaisuuden siunauksen siitä. Entonces vemos que qué importante es cuando Dios te está llamando, tú sabes que tienes el llamado, hablando de aquí, de profético, es importante que tú lo aceptes y seas obediente a Dios. Niin Elisa tulee ulos luolasta, kun Jumala sanoo, että tulee ulos Y luolasta. hablando de Elías, que él sale ahí de esa cueva cuando el Señor le llama. Ja sitten Elias menee sinne ulos ja hän on vuorella, Horebin Sale de vuorella. ahí y está en el monte Oreb. Ja sitten eka tulee ukkonen, tulee salmoita, tulee myrsky. Y ahí viene, ¿verdad? Un terremoto, vienen los truenos, los rayos. Ja maanjäristys. Ai Un niin, ja terremoto, salmoit, joo. sí. Mutta Jumala ei ole missään näistä. Pero ninguno de estas tremendas manifestaciones, ahí no estaba el Señor. Ja sitten tulee sen jälkeen hiljainen tuulen hyminä. Y después de esto viene un viento, ¿verdad? Muy suave, muy Ja silencioso. Jumala ilmestyy siinä Jumala puhuu Y Eliakselle. ahí en ese silencio el Señor simplemente se le manifiesta y viene el Señor ahí, Elías. Eli Jumala ei aina ilmesty ihan niin kuin me luullaan, vaan Jumala voi ilmestyä eri tavalla, mitä me odotetaan. Y Dios no siempre se va a manifestar de la manera que nosotros queramos o programemos. Él se va a manifestar de la manera que tal vez ni nos esperemos. Ja hiljaisessa ja tuulen hyminässä Jumala antaa jatkotehtävän Eliakselle. Y ahí en ese instante el Señor le da su llamado a Elías. Niin kuin tässä on tämä dia nytten. Y estamos viendo aquí en Otra esta se diapositiva, qué bueno que está aquí, que nos la quiten. Ja sitten se sanoi, että niin kuin meidän pitää olla valmiit kuitenkin. Que nosotros tenemos siempre que estar listos. No alavados, okei se on hyvä, okei, mutta se kritikaados, että me voidaan vastauttaa kritiikkiä, siinä lukee. Dice, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados para las críticas. Ja tietysti positiivista kuin Y alavados. también, ¿verdad? Que se nos alabe. No nythän me voidaan puhua korintolaiskirjeen kohdasta tässä. Y de alguna manera tener un balance en nuestra vida en medio de esto, para que ni una cosa nos baje y la otra nos suba demasiado. Vamos a tomar algo del libro de los Corintios. Tämä mikä, kun siinä lukee, että olla valmiit niin kuin, ottaa vastaan kritiikkiä. Hablando de que estemos listos para recibir las críticas. Siis on voi olla erilaista kritiikkiä. Eihän kaikki kritiikka tule ollenkaan Jumalasta, vaan se on ihmisten kateutta tai hyökkäystä sua vastaan. Las myös. críticas, ¿verdad? No siempre van a venir por parte de Dios o alguien que viene de Dios. Y te dice, muchas veces pueden ser envidias, muchas veces pueden ser malentendidos de cómo tú estás ministrando, Sanokaamme etcétera. tällainen, että jos joku on oikea profeetta, Una cosa sí te puedo decir, que cuando hay un profeta que es verdadero profeta, ja niin kuin korintolaiskirjeessä, kun profeetat puhuu, siinä ei puhuta profetoimista, vaan kun profeetta puhuu tai kun hän profetoi. cuando nos está hablando el libro a los Corintios enseñándonos sobre esto de la profecía, cuando dice que cuando alguien profetiza, pero está hablando del profeta, Joo, no de profeetoista. profetizar en general, sino de cuando un profeta profetiza. Sehän alkaa sillä, että saakoon 2 tai 3 profeettaa puhua kerralla, eli yhden kokouksen aikana. Estaba describiendo en esta parte de la Biblia cómo se manejan los profetas y decía cuando 2 o 3 profetas están ministrando. Ja kun se jatkuu suoraan, siksi lukee, että muut arvostelkoot. Y continúa así el texto y dice, y los otros más estén, ¿cómo se dice en español? Que dan su crítica, o cómo se dice en español, se me fue la palabra. Pero bueno, están ahí, ¿verdad? Y dice que
que juzguen, la palabra juzguen. Mutta se ei tarkoita, että kuka tahansa ihminen voi arvostella tai kuka tahansa uusi uskova voi arvostella profeettaa. Se ei Pero tarkoita sitä. hablando de esto no quiere decir que toda la demás gente que está ahí están juzgando a ver qué dijo, qué no dijo. O sea, no es cualquier persona que puede dar con discernimiento ese juicio para la palabra. Vaan se tarkoittaa sitä, että siinä puhutaan, että muut profeetat, jotka on profeettoja arvostelkoon. Estaba hablando en este texto, hablando de los otros profetas que estaban ahí, que entre ellos mismos, ellos disciernan con el juicio correcto, con la experiencia correcta, para poder discernir si esta es una palabra profética correcta. Joka tarkoittaa sitä, että kypsät profeetat arvostelkoot toista profeettaa, joka puhuu. Hablando, ¿verdad?, de un profeta maduro que puede dar el discernimiento, este es un verdadero profeta, o más bien esta profecía viene del Señor o no también. Ja sitten tietysti siis Tessalonikalaiskirjahan sanoo tällä. Y en el libro de los Tesalonicenses nos dice así. Tutkikaa profetiat ja pitäkää se, mikä on hyvää. Dice que ¿cómo dice juzgar las profecías? Se me fue en español la palabra exacta que dice la Biblia, pero dice, ¿verdad? Pues que las veas, ¿verdad? Las discernas y den ¿verdad? El discernimiento correcto. O sea, se me fue la palabra, ¿cuál es en español? Tämä profetioiden tutkiminen, sehän ei ole vaikeaa. ¿Verdad? Cuando estás dando un valor, ¿verdad? A lo que está diciendo, lo estás discerniendo, ¿verdad? Y dices, ok, esto era de Dios, esto no, dice que se haga esto. Mä oon aina sanonut sen, että siis oikea profetia, joka tulee Jumalalta. Y siempre yo he dicho de manera personal que la palabra profética que viene de Dios, Niin sen pitää olla Jumalan sana mukainen balanssis Jumalan sanan kanssa, Raamatun sanan kanssa. siempre, recuerden bien si quieren anotarlo, esa palabra profética tiene que venir en balance con la palabra de Dios. Eli Raamattu on se mittari, millä me voidaan mitata, tuleeko profetia Jumalalta vai ei. Y de esa manera nosotros podemos darnos cuenta, es muy fácil, con la palabra de Dios, simple y sencillamente ver si lo que está diciendo contiene mensaje que viene en balance con la palabra, con lo que la palabra dice. Nunca va a contradecir la moral bíblica. Ja sitten siihen mukaan vielä henkierottamisen kyky, että sä oot herkkä hengessä, sä pystyt erottamaan henkierottamisen kyky. Y también de otra manera que ese discernimiento espiritual que esté bien afinado para poder discernir si esto está viniendo de Dios o no. Sanotaan, että joku semmoinen profetia, sulle tulee esimerkiksi sä saat profetian. Por ejemplo, tú recibes una profecía. No monta kertaa kun saat profetia, niin Jumala on sulle etukäteen, yleensä Jumala on sulle etukäteen jo puhunut, sä tiedät mistä puhutaan. Muchas veces cuando a ti se te da una palabra profética, ya Dios te ha hablado de alguna manera de lo que te están diciendo. Mutta sitten jos Jumala ei ole puhunut sulle, sä et oikein tiedä mitä tämä nyt tarkoittaa. Pero en el caso de que sea algo que Dios no te ha hablado de manera personal y te quedas pensando, ¿de qué se trata esto? Niin mä sanoin, että älä heitä sitä roskiin, vaan hyllytä se ja odottamaan, kun Jumala puhuu sulle siitä, jos se on tullut Yo Herralta. le llamo así, no la tires a la basura, esta palabra profética, quién sabe qué era, la tiro, la desecho. Yo le llamo, ponla ahí en un gabinetito, ahí tenla guardada y tenla ahí para cuando sea el tiempo. Joo, ja sittenhän jos se tuli Jumalalta, niin kyllä Jumala jossain vaiheessa aukenee sulle tietysti. Y si esta palabra venía de Dios en un tiempo, va a venir a hacer mella, digamos así, va a venirse a hacerse realidad o te vas a recordar, esto es lo que me habían Joo, dicho. koska tämä on niin kuin La Trampa de Elias. Y hablando de la trampa de Elías, Niin juttu on sillä, että siis jos Jumala käyttää sua voimasti profetoissa alueilla, si Dios te está usando de manera poderosa en el ministerio profético tai missä tahansa alueella, o en Jumalan cualquier valtakunnassa, otro ministerio para servir a Dios, niin ainahan siinä on se vaara, että ihminen ylpistyy.
siempre puede venir el riesgo de que la persona se enorgullezca. Eliashan ei tietystikään ylpistynyt, päinvastoin hän vaapui masennukseen ja oli jo ajatuksen, että Jumala ota pois minun henkeni. Pero en el caso de Elías, ¿verdad? A él le viene esta tremenda depresión en lugar de subir por la victoria que tuvo con ¿verdad? Con esta amenaza, se baja, se cae. Mutta sitten saatana voi käyttää myös sitä ansaa sun kohdalla, että sä alat tulee ylpeäksi. Pero también, ¿verdad? Por el contrario, Satanás puede poner una trampa, no para que te vengas abajo, sino para que al contrario te enorgullezcas. Ja siinä niin kuin tässä lukee, nyt mitä me nähdään, tämä teksti lukee, että me niin kuin profeettojen pitää kehittyä Kristuksen luonteessa. Y lo que vemos en esta diapositiva es muy bueno el mensaje que dice que los profetas debemos desarrollar el carácter de Cristo y en sí todos los cristianos nacidos de nuevo, cualquiera que sea el ministerio o no ministerio. Joo, niin kuin Jeesus sanoi, että joka itse asiassa ylentää, se alennetaan. Y como la palabra nos decía el Señor Jesús, que dice que el que verdad que se hiciera menos, a ese lo exaltarán, y al que sea exaltado pues lo van a bajar. Eikä ei ihmisen poika tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Porque el Hijo de Dios no ha venido para que los sirvan, sino para servir. Ajattele siis Jumala, joka tuli ihmiseksi Jeesuksessa. Ponte a pensar, Dios Todopoderoso que viene a tomar forma de hombre. Alentui hälyttömästi. Raamattu sanoi, että hän tyhjensi itsensä. Viene a hacerse en una condición muy baja. La Biblia dice que se vació de él mismo. Ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Se vació de toda su magnificencia para tomar una forma de hombre sencilla, común y corriente. Ja Jeesus oli se, joka pesi opetuslasten jalat, ja hän sanoi, että hän on tullut palvelemaan. Y Jesús fue el que vino y lavó los pies él mismo de los apóstoles. Él no vino para que le lavara los pies, él mismo se rebajó ahí a lavarle los pies a sus discípulos. Ja vielä toinen asia, mä muistan semmoinen kuin Jeffrey veljekset oli, semmoista evankelista Englannissa, un ejemplo muy importante, famoso de los hermanos Jeffrey ahí en Europa, en Escocia me parece. No. Ja Jumala toimi todella voimallisesti heidän kauttaan. Valtava herätys oli. Estos eran era el avivamiento de Wales, y en este avivamiento tremendo de sanidades, milagros, liberaciones, salvaciones. Ja Jumala erityisesti paransi heidän kauttaan ihmisiä, joilla oli reuma, parantumaton reuma. Y en este movimiento poderoso, Dios estaba usando a estos hermanos, especialmente a estos cristianos, para la sanidad de los problemas en reumatismo. Heillä oli niin kuin erityinen voitelu sillä alueella. Kaksi veljet vai? Veljekset, joo, mutta heillä on erityinen voitelu. Vai kuinka monta? Se oli yhdelle tapahtunut, nyt oli kaksi. Eran dos hermanos, los hermanos Jeffrey, se le conocía, es un ejemplo clásico del cristianismo, y estos hermanos Dios los usaba espacialmente para la sanidad de reumatismos incurables, y era el que llegaba ahí, pum, se sanaba a través de la oración de estos dos hermanos. Ja sitten yhdessä kokouksessa, kun oli jälleen paljon reumasairaita parantunut. Y en una de esas reuniones de tremendo mover del Espíritu Santo, y muchos enfermos de reumatismo, pum, eran sanados de manera milagrosa. Niin tämä toinen veljeksistä nousi ylös ja sanoi, että koko maailma on minun jalkoini juurissa. Y uno de ellos se levanta y dice, mira, todo el mundo está a mis pies. Ja 2 vuotta siitä eteenpäin. Y de eso pasó tiempo, no fue luego, ahí seguían ministrando, pasaron 2 años. Hän kuoli reumaan itse. Él mismo murió de reumatismo, él mismo fue atacado por reumatismo y murió de eso. Jumala on hyvä ja armoinen Jumala, eikä Jumala kosta pahaa pahalla. Tenemos un Dios de misericordia y tenemos un Dios amoroso. Él no es el que se está vengando, dice que mal por mal. No, Dios no es así. Mutta kun Jumala oli käyttänyt, hän ylpistyi siitä, hän oli ylpistyi ja sanoi väärät sanat suustaan. Ja se sairaus, mitä Jumala oli käyttänyt heidän kohdalla parantamaan ihmisiä, iski häneen. Avasi ovet. Avasi ovet. Él mismo
con las Satanás. palabras que soltó, ese orgullo, en lugar de dar la gloria a Dios, se estaba poniendo de que miren cómo está el mundo a mis pies. Él mismo le abrió una puerta al diablo, porque no fue Dios el que Dios no trae la enfermedad, pero él a través de sus palabras le dio la entrada al diablo para que tomara control a través de esa puerta abierta que él le abrió. Joo. Niin De orgullo. Joo. Muistatko, miten Moosekselle kävi? ¿Se recuerdan, hermanos, lo que le pasó a Moisés? Mooses ei koskaan päässyt itse astumaan luvattuun maahan. Moisés nunca llegó a la tierra prometida. Vaikka 40 vuotta vei Israelin kansaa erämaassa luvattuun maahan. Aunque él fue los 40 años con el pueblo de Israel y tratándolo de llevar a la tierra prometida. Syy oli se, kun yhden ainoan kerran Mooses oli tottelematon Jumala, teki päinvastoin, mitä Jumala sanoi. Toda la razón fue cuando la vez que él se rebeló contra el Señor en desobediencia. Mitä tämä tarkoittaa? Rankaiseeko Jumala? ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios le castiga? No ei, mutta siis Raamattuhan sanoo tällain. En sí no, pero la Biblia dice esto. Kelle paljon on annettu, siltä paljon vaaditaan. ¿Cómo nos enseña la palabra? Dice que al que más se le dé, más se le demandará. Ja kelle vähän on annettu, siltä vähän vaaditaan. Pero al que menos se le da, ¿verdad? Pues menos se le va a demandar. Joo. Mutta tulee yksi Raamatun kohta mieleen tässä Y vielä. aquí en esto me viene una parte bíblica. Kun mä oon puhunut tässä kutsusta. Ahora les estoy compartiendo sobre el llamado profético Ja siitä, että o on de un llamado que tengas. tärkeä ottaa vastaan Jumalan Y qué kutsu. importante es que tú aceptes ese llamado de Dios. Joo. Niin se, että sä lähdet, kun Jumala on sut kutsunut. Que tú salgas en obediencia cuando Dios te está llamando. Ja mitä enempi Jumala käyttää, mitä enempi sulle tulee tietää, mitä voimallisen Jumala toimii sun kautta. Y entre más tú seas vulnerable para que Dios te use, pues más Dios te va a seguir usando, más vas a estar siendo pues equipado, ¿verdad? Hän odottaa kuitenkin edellyttää, että sä toimit sit hänen tahtonsa mukaan sen kautta, mitä hän on sulle antanut. Porque Dios quiere que tú por fe respondas a ese llamado y Él te va respondiendo también en el andar con Él. Joo, niin ei mulla muuta, mulla oli... Tänään oli se varaprofetta kiva tietää se tuoda se asia jostain oikeasti. Ai niin joo, okei. Hay una cosa que les queríamos compartir que es muy fresco, precisamente decía mi esposo, ya no tengo algo, pero le digo, compartimos esto que hoy mismo, hoy lunes, nos tocó, ¿verdad? Pues por accidente, no lo sé, yo creo que de Dios, que me estaban mandando un link del canal cristiano que vemos allá en Europa, y entonces vi un programa que me interesó y decía que tenían un profeta de Latinoamérica, por cierto, y que lo iban a entrevistar, y bueno, estaba la traducción de inglés a español, y ¿tú quieres compartirlo? Joo, niin joo, aika mielenkiintoista. Muy interesante, por cierto. Tämä on niinku tämmöinen, mitä tapahtuu paljon myös. Esto es algo que desgraciadamente sucede mucho. Joo, vähän aikaa mä otan vielä. Todavía, espero un poco. Joo, ¿no? mä otan vähän aikaa vielä. Sí, voy a tomar, perdón, un poco de tiempo de que nos dio el profeta Javier. Niin ¿sí? tänään me oltiin katsomassa yhtä hengellistä semmoista niin kuin TV-ohjelmaa, keskusteluohjelmaa. Así como les decía yo, estábamos viendo el canal de GAT TV. Ajá, sí. Joo. Ja niin tämä oli jo englantilainen tämä voimallinen evankelista. Ja hänen ohjelmassa oli yksi kolumbialainen profeetta. Es un evangelista muy famoso de Estados Unidos que trajo de invitado a un profeta de Colombia. Ja hän oli itse niin kuin ollut Latinalaisessa Amerikassa puhumassa eri paikoista englantilainen. Hermano evangelista muy famoso inglés. Va por todas partes y especialmente está yendo a los países de Latinoamérica. Ja Kolumbiassa hän oli tavannut yhden kolumbialaisen profeetan, jolla on profeettakoulu itse asiassa. Y ahí en uno de los ministerios que ha tenido en diferentes lugares había una reunión muy grande donde dijo él que conoció a este profeta de Colombia,
y lo trajo a su programa porque dice que le había dado profecía, que se dio cuenta que le profetizó a varias personas que estaban allí en esa conferencia como que muy exactamente, y por lo tanto lo quiso traer a su programa y a GAT TV, lo trajo ahí, que se llama El Canal de Dios, se llama, y fue y lo trajo a su programa y lo entrevistó, y entonces al entrevistar a este profeta de Colombia nos interesó porque él mismo dice, yo tengo una escuela de profetas, y yo le digo a mi esposo, mira, vamos a escuchar, porque este hermano también tiene una escuela de profetas, pues en Colombia, nos imaginamos, dijo el colombiano. Ja sitten ei ollut mennyt kuin 7-8 minuuttia tästä ohjelmasta. Y no pasó, ¿verdad? Estábamos esperando, Maboiselita, yo pasaron como 7, 8 minutos, el hermano evangelista Nathan Morris le pregunta y le dice, oiga, hermano profeta, díganos, usted profetiza muy exactamente las cosas, yo me fijé y a mí me profetizó, díganos usted, ¿cómo es que usted escucha la palabra, la voz de Dios? Porque es obvio que usted la escucha, y nosotros aquí junto con mi concurrencia quisiéramos escuchar. Y entonces le toca a este profeta colombiano, Ja decir, sitten hän sanoi, että kun hän oli joutunut sairaalaan covidin takia, oli siellä 18 y päivää. empieza a contar, ¿verdad? Y todos así, ¿verdad? Yo también, mi esposo, yo en la televisión, vamos a ver cómo es que oye a Mä Dios. ajattelin, että siitä tulee semmoinen, että hän kertoo, että miten tekikö Jumala ihmeen, vai mitä hän sanoi, kuinka mä pääsin tulos. Entonces él dice, bueno, les voy a explicar. Fíjese que yo estuve aquí internado en el hospital por COVID, casi me muero, aquí en Estados Unidos, dice. Entonces, así empezó a narrar, dice, y pues, ¿cómo creen que salí de ahí? Dice, pues sembrando, empezó así. Eli toisin sanoen, sit hän alkoi heti keräämään rahaa siinä. Y a la manera de estar decir, sembrando, agarra una naranja y dice, miren, tienen que tener una semilla ustedes para que les dé este fruto, por ejemplo, bla, bla, bla. Nosotros seguíamos esperando que nos dijera cómo es que escuchaba la voz de Dios, pero simple y sencillamente lo que él se pasó de ahí, de decir cómo escuchas a la voz de Dios, empezó a recaudar dinero, así directamente. Niin kato, sit se ei jatkunut sen enempää, kun se oli sit rahakeräys loppu. Eli sit sai sen kuvan, että hän antoi rahaa Jumalalle, ja Jumala paransi hänet sitä kautta ja pääsi ulos sairaalaan. Y de alguna manera nos quería dar a entender a todo el público, ¿verdad? Que la manera en que Dios lo había sacado, según, pues era porque él sembró, y que de esa manera ahora ustedes también a través de este canal te empiecen a traer, ¿verdad?, sus ofrendas, y Dios también va a hacer los milagros en ustedes que ustedes también deseen. Entonces, pues esa fue la explicación del profeta. Niin, sit saiko sen kuvan, että Jumala voidaan lahjoa rahalla ja sitten parantaa. ¿Cuál es la manera que se expresó, que nos dio a entender que Dios no te da nada si no haces cambalache con él? Sí, o sea, que le das dinero para que te dé algo, sí, o sea, es muy típico lo que hemos visto, especialmente en los profetas de no sé de todos, pero Latinoamérica especialmente, hemos visto, pues este es personalmente el segundo de Colombia que nos toca de manera personal escucharlo, entonces no sabemos, pero es muy triste, es muy triste. Eli tätä niin yksinkertaisesti tämmöistä vaan, sitä kutsutaan ihmisten manipuloinniksi, että yritetään, että sä mukamassa ostat Jumalalta jotain ja sä paranet vaikka sairaudesta. ¿Qué nos da a entender con esto? Es una manipulación por parte de esta persona para recibir algo de la gente, una manipulación dando a entender que Dios primero recibe de ti para que te dé algo. Hyvä, että tämä profeettakoulu on raitis profeettakoulu. Y a Dios gracias que esta escuela de profetas es una escuela que está en balance, ¿verdad? Que no es, que es sobria. Joo, me tunnetaan profeetta Javier lähes 30 vuoden takaa. Hän ei toimi tällä, että hän toimii Nosotros niin kuin pitää Jumalan tahdon mukaan. Al profeta Javier Hermoso ya casi unos 30 años pronto, y hemos visto que la manera que él obra no es como este tipo de personas. Joo. Eli kiitos Herralle, mutta sitten gracias jos on jotain kysymyksiä tästä, mitä oli tänään, kysymyksiä, pero es niin muy vastataan importante, ¿verdad?, que nosotros sepamos discernir. Y otra cosa que les queríamos decir antes de que tengan preguntas o, ¿verdad?, algún comentario. Profeetta Eliaksen elämähän päättyi hyvin. Hablando, ei se päättynyt ollenkaan. Para terminar,
con lo del profeta Elías, decía, terminó bien, dice, no terminó bien. Sí, terminó bien, pero la cosa es porque no se terminó aquí en la tierra nunca. Sí, claro. Koska sittenhän Elias, Jumala otti hänet elävänä pois tulisissa vaunuissa tai tulispäässä Más taivaaseen. bien, ¿verdad? Aquí en la tierra no terminó, sino que el Señor se lo llevó en un carruaje de fuego, se lo llevó. Joo. Y fue, ¿verdad? Su fin aquí en la tierra, por decir algo, pero siguió ahí el camino del Señor, a donde el Señor lo llevó. Joo, niin tää sillä kävi. Muy Ja hermoso. sitten, joo, ja toinen, joka ilmestyi Jeesukselle kirkastusvuorolla, oli profeetta Elias, eli Y hermoso también, ¿verdad? Como el profeta, ¿verdad? El profeta Elías se apareció ahí cuando estaba el Señor ahí en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Como también representando a los profetas. Joo. Niin sillä joo, mutta kun Jumala käyttää sua, ja sä oot profeetta, sä toimit profeetaisia alueella. Entonces, si tú estás en el ministerio profético, estás buscándolo, añorándolo, ¿sí? Joo, pitää olla valmis kaikki. Pitää olla valmis, jos tulee kritiikki, pitää olla valmis, kun tulee positiivista, pitää olla valmis, että profetiat arvostellaan. Tienes que estar listo para recibir esas críticas, para recibir también la alabanza con un balance que no te haga subir, ¿verdad? Que no sea una trampa del diablo para hacerte caer, o incluso lo material, como veíamos con esta gente, ¿verdad? Que usa este don de profecía simple y sencillamente para recordar, y sobre todo mucha gente le tiene miedo al profeta, pero hay que por eso discernir quién es el profeta verdadero y quién no, ¿verdad? Cuando vemos este tipo de cosas, pues no estamos para criticar, pero sí para valorizar lo que estamos viendo, ¿verdad? Que no vamos a tomar cualquier cosa que se nos dé si sabemos que Dios, por ejemplo, no manipula. Entonces, pues es algo que es muy importante que nosotros reconozcamos al verdadero profeta para no caer en una trampa también. Niin kuin nähdään Eliaksen tapausta erityisesti, kuka heille täydennyt. Entonces, como vemos en la historia del profeta Elías, ¿verdad? Pues nos damos cuenta que fue una persona como nosotros, con las mismas pasiones, dice la Biblia, ¿verdad? Los mismos deseos y sentimientos. Sin embargo, Dios lo usó y él estaba listo para servir a Dios en obediencia, aún con sus imperfecciones. Ja Jumala käyttää vajavaisia ihmisiä. Y Dios siempre va a usar a la gente que está lista, no importa para decir sí, pero no que estemos listos perfectos, a eso no se trata. Ninguno de nosotros es perfecto, pero sí tenemos que estar listos para hacer la voluntad de Dios en todo. Jos mä tuntisin Jumalaa niin hyvin. Si yo de manera personal no conociera bien a Dios, no estuviera pasando tanto tiempo con Él. Niin monta kertaa ihmettelee, se vieläkin ihmettelee, että miten Jumala viitsii käyttää. Siellä on vain meidän kuva perdón, yo diría, ¿verdad? Bueno, y Dios que me vio a mí para estarme usando. Okei, mutta tää tästä tällä kertaa. Entonces, pues es hasta acá, ¿verdad? Con este tema, y si gustan hacer una pregunta, alguna duda que tengan, pues qué bueno que tenemos el tiempo, ¿verdad, profeta Javier? Algún comentario, ¿verdad? Es muy importante escuchar de ustedes. En el otro curso que teníamos nos gustaba mucho que, ¿verdad?, levantaban la manita y siempre había, ¿verdad?, alguien que estaba curioso de saber más. Es muy importante porque para eso estamos, para preguntar, para aprender, para eso es la escuela de profetas, ¿verdad? Amén.